Capítulo 1. La prisión emocional que atrapa al 99% de las personas. Imagina por un segundo que estás sentado en una celda. Las paredes no son de cemento ni de barrotes de hierro. Son invisibles, suaves, casi confortables. Te envuelven como una manta vieja que conoces desde siempre. No las ves, pero cada vez que intentas moverte hacia algo importante, una conversación honesta, un riesgo que podría cambiar tu vida, un sueño que llevas años posponiendo, chocas contra ellas. Y lo más extraño es que la llave de esa celda la tienes tú en la mano, pero casi nunca la usas. Esa celda se llama reacción emocional automática. Pregúntate esto ahora mismo, en voz baja si puedes. ¿Cuándo fue la última vez que una emoción te traicionó? No hablo de sentirla. Hablo de dejar que ella tomara el volante. ¿Cuándo fue la última vez que el enojo habló por tu boca y dijiste palabras que, apenas salieron, ya querías tragarte? ¿Cuando el miedo te congeló los pies justo antes de dar el paso que sabías que debías dar? ¿Cuando la ansiedad te secuestró la mente y te llevó a recorrer en bucle el peor escenario posible, aunque ese escenario nunca llegó? ¿Cuándo la frustración te hizo tirar la toalla justo cuando estabas a 3 pasos de la meta? Si al leer estas líneas algo dentro de ti se removió, si un recuerdo concreto apareció como un flash, entonces ya entiendes de qué estamos hablando. No eres raro. No estás roto. Simplemente estás preso. Y lo más triste es que la gran mayoría de las personas lo está, y ni siquiera lo sabe. El ser humano promedio experimenta entre 30.000 y 40.000 microreacciones emocionales cada día. 30.000, 4.000. Cada una de ellas emite una pequeña orden silenciosa. Grita. Evita. Cállate. Renuncia. Defiéndete. Esconde. La mayoría de esas órdenes ni siquiera llegan a tu conciencia. Suceden en el sótano de tu mente, en ese lugar donde vive la programación antigua. Programación que instalaron tus padres sin querer, tus maestros, tus primeros amores, tus primeras humillaciones, los no que recibiste cuando eras pequeño, los sí, pero, que te hicieron dudar de ti mismo. Todo eso se convirtió en cableado neuronal. Y ese cableado sigue funcionando aunque ya no vivas en la misma casa, aunque ya no estés en el mismo colegio, aunque la persona que te hirió ya no esté en tu vida. Es como si llevaras un piloto automático que nadie apagó nunca. Y ese piloto automático está costándote caro. Muy caro. Mira a tu alrededor. Relaciones que se rompen porque alguien no supo controlar un arrebato de ira. Carreras que se estancan porque la crítica de un jefe o de un colega activó un miedo tan grande que la persona prefirió quedarse callada en lugar de defender su idea. Cuerpos que se enferman porque la ansiedad crónica mantiene el sistema nervioso en alerta roja 24/7. Sueños que se mueren lentamente porque cada vez que aparece una oportunidad, el miedo susurra. ¿Y si fallas otra vez? Y lo peor, la sensación constante de que la vida te está pasando por encima, en lugar de ser tú quien la dirige. Ahora compara eso con las personas que parecen inquebrantables. Las que mantienen la calma cuando todo se desmorona. Las que responden con claridad cuando las atacan. Las que toman decisiones difíciles sin que les tiemble la voz. Las que, después de una derrota, se levantan y dicen, ok, ¿qué aprendí? En lugar de, ¿por qué siempre me pasa a mí? ¿Cuál es su secreto? No es que no sientan emociones. Sienten ira, miedo, tristeza, frustración, a veces más intensamente que los demás. La diferencia es que ellas no reaccionan. Responden. Han aprendido a poner un pequeño espacio entre el estímulo y su respuesta. Y en ese pequeño espacio vive su libertad. Viktor Frankl, que sobrevivió a campos de concentración, lo dijo mejor que nadie. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. La mayoría de las personas vive con ese espacio reducido a milisegundos. Tú estás aquí porque quieres ampliarlo. Quieres que ese espacio sea tan grande que puedas respirar dentro de él, observarte a ti mismo, elegir con calma, actuar con intención. Y aquí viene la verdad que casi nadie te dice porque suena dura. Tus emociones no son el problema.
El problema es que las has dejado gobernar sin supervisión. Son como caballos salvajes preciosos, llenos de fuerza y belleza, pero sin jinete. Y un caballo sin jinete no te lleva a donde quieres ir. Te lleva a donde él quiere. La buena noticia, la gran noticia, es que los caballos se pueden domar. No se trata de matarlos, ni de encerrarlos, ni de fingir que no existen. Se trata de aprender a montarlos, de conocer sus ritmos, de ganar su confianza, de convertir su energía en movimiento hacia donde tú decides. Eso es dominio emocional. No ausencia de emoción. Presencia inteligente de emoción. Y empieza exactamente aquí, en este capítulo, con una sola toma de conciencia. Estás en una prisión que tú mismo has ayudado a construir, pero también eres el único que tiene la llave. La mayoría nunca usará esa llave. Se acostumbrarán a las paredes. Dirán: así es la vida, todos estamos estresados, es normal enojarse, el miedo es parte de ser humano. Y vivirán décadas enteras dentro de esa celda cómoda, convencidos de que no hay otra opción. Tú ya estás eligiendo diferente. Solo por haber llegado hasta aquí, ya estás eligiendo diferente. Entonces respira hondo ahora mismo. Siente el aire entrar y salir. Siente que ese simple acto ya es una pequeña rebelión contra el piloto automático. Porque a partir de este momento vamos a hacer algo que el 99% nunca hará. Vamos a tomar conciencia plena. Vamos a nombrar lo que antes era invisible. Vamos a entrenar lo que antes era automático. Vamos a convertir la reacción en respuesta. Vamos a convertir la cárcel en castillo. Y todo empieza con una decisión diminuta pero definitiva. Ya no quiero que mis emociones me controlen. Quiero ser yo quien las dirija. Si sientes que algo dentro de ti acaba de asentir, aunque sea con timidez, ¡felicidades! Acabas de dar el primer paso real fuera de la celda. El resto del camino lo recorreremos juntos. Paso a paso. Respiración a respiración. Decisión a decisión. Porque sí. Estás a una sola decisión de cambiar para siempre tu realidad emocional. Y esa decisión ya la estás tomando. Capítulo 2. La ciencia del secuestro emocional. Ahora que ya has sentido el frío de las paredes invisibles de tu prisión, es hora de entrar en el laboratorio secreto donde todo ocurre, tu cerebro. No el cerebro romántico de las películas, sino el cerebro real, antiguo, diseñado por millones de años de evolución para una sola cosa: mantenerte vivo. No feliz. No exitoso. No en paz. Solo vivo. Imagina que estás en la sabana africana hace 200.000 años. De repente, escuchas un crujido entre los arbustos. Tu cerebro no pierde tiempo preguntándose: ¿será un león o solo el viento? En menos de 0,1 segundos, una pequeña almendra del tamaño de una nuez, la amígdala, enciende todas las alarmas. ¡Peligro! Sin consultar con la parte pensante de tu mente, la corteza prefrontal, activa el sistema de supervivencia. El corazón se acelera para bombear sangre a los músculos. Los pulmones respiran más rápido para llevar oxígeno, el cortisol y la adrenalina inundan tu sangre, la digestión se detiene, no es momento de comer. La sangre se desvía de la corteza prefrontal, la zona de la lógica, la planificación, la empatía, hacia los músculos y el tronco cerebral. En ese instante, tu capacidad de pensar con claridad se reduce drásticamente. No estás pensando mal. Estás literalmente dejando de pensar. Estás en modo supervivencia pura, lucha, huida o congelamiento. Este mecanismo te salvó la vida miles de veces a lo largo de la historia de tu especie. El problema es que hoy ya no vives en la sabana. Vives en un mundo donde los leones son un mensaje de WhatsApp con mala interpretación, una crítica en el trabajo, un rechazo amoroso, un atasco en la autopista, una factura inesperada, un comentario sarcástico de alguien que ni siquiera importa. Tu amígdala no distingue. Para ella, todo eso es un rugido en los arbustos. Así que activa el mismo protocolo de emergencia. Y tú, sin darte cuenta, entras en secuestro emocional. Cuando estás secuestrado, dices cosas que no piensas: nunca más te hablo. Tomas decisiones impulsivas: renuncio ahora mismo. Te paralizas: mejor no presento el proyecto. Te cierras: no quiero saber nada.
Te defiendes aunque no te estén atacando. ¿Por qué siempre me criticas? Y lo más grave, cada vez que permites que ocurra este secuestro sin intervenir, estás reforzando el cableado. La neurociencia lo llama potenciación a largo plazo. Cada reacción repetida cava un surco más profundo en tu cerebro. El camino neuronal se vuelve más ancho, más rápido, más automático. Por eso la gente que se enoja fácil, se enoja cada vez más fácil. Por eso la gente ansiosa, se pone más ansiosa con el tiempo. No es debilidad de carácter. Es biología. Es plasticidad mal entrenada. Y aquí viene el dato que asusta a casi todos. El secuestro emocional promedio del día empieza en los primeros 17 minutos después de despertar. La mayoría abre los ojos, agarra el celular, y ¡boom! Un correo del jefe. Un post en redes que hiere. Una noticia mala. Y antes de poner los pies en el suelo, ya está el sistema nervioso inundado de cortisol. El día entero empieza en modo reactivo. Y ese modo reactivo contamina todo: las conversaciones, las decisiones, la concentración, el sueño de la noche siguiente. La mayoría vive en un estado de reactividad de bajo grado constante. Siempre un poco tensos. Siempre listos para saltar. Siempre en alerta naranja. Y lo llaman normal. Dicen, así es la vida adulta. No se puede estar zen todo el tiempo. Pero la verdad es mucho más liberadora. Si se puede. No se trata de eliminar las emociones, imposible e indeseable. Se trata de recuperar el control del interruptor. Porque si tu cerebro puede aprender a secuestrarte más rápido y más fuerte, también puede aprender a no secuestrarte. La misma neuroplasticidad que te encerró, te puede liberar. Aquí está la clave científica que cambia todo. Una emoción pura, sin que la alimentes con pensamientos, dura entre 90 segundos y 20 minutos en el cuerpo. Eso es todo. Después, el torrente químico se disipa naturalmente. Lo que hace que una emoción dure horas o todo el día o toda la semana no es la emoción en sí. Son los pensamientos que la mantienen viva. Las historias que te cuentas. Esto siempre me pasa a mí. Es que no valgo nada. Nadie me respeta. El mundo es injusto. Cada vez que repites la historia, disparas otra oleada de hormonas. Es como echarle gasolina a un fuego que ya se estaba apagando. Cuando entiendes esto, algo se rompe dentro de ti, en el buen sentido. Te das cuenta de que no eres tus emociones. Eres el observador de tus emociones. No eres la víctima del secuestro. Eres el que puede decir, ok, amígdala, gracias por el aviso. Ahora déjame pensar. Ese pequeño cambio de perspectiva es el comienzo de la rebelión. Ya no estás indefenso ante el rugido de los arbustos modernos. Ya sabes cómo funciona la máquina. Y cuando sabes cómo funciona una máquina, puedes empezar a manejarla en lugar de ser manejado por ella. Respira profundo ahora mismo. Siente el aire entrar lento por la nariz. Siente cómo baja hasta el abdomen. Siente cómo sube el pecho. Siente cómo sale suave por la boca. En ese simple acto acabas de interrumpir un posible secuestro. Acabas de demostrar que puedes recuperar el control. Del reconocimiento de la prisión en el capítulo 1, pasamos ahora al entendimiento del mecanismo que la mantiene cerrada. Pero entender no es suficiente. Entender es solo la linterna que ilumina el candado. En los próximos capítulos vamos a aprender a girar la llave. Por ahora, quédate con esto. Tu cerebro no está roto. Está desentrenado. Y todo lo que se desentrena, se puede reentrenar. Estás a una respiración consciente, a una pausa intencional, a una observación honesta, de empezar a recuperar el mando. Siente ese poder. Es real. Es tuyo. Y está despertando. Capítulo 3. La revolución de la neuroplasticidad. Ahora que ya sabes cómo tu cerebro te secuestra en milisegundos y por qué ese secuestro se hace más fuerte con cada repetición, llega el momento de encender la luz más poderosa que existe dentro de ti, la neuroplasticidad. Esta no es una palabra bonita de científicos. Es la prueba viviente de que nada en tu mente está escrito en piedra. Tu cerebro no es una fotografía fija de quien fuiste ayer,
es un lienzo que se pinta y se repinta todos los días con cada pensamiento, cada emoción, cada elección. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era como una máquina terminada. Después de los 25 años, más o menos, todo se endurecía. Las vías neuronales se convertían en autopistas fijas. Los patrones emocionales se volvían parte de tu personalidad. Si eras de los que explotaban fácilmente, así eras. Si te paralizaba el miedo, era tu naturaleza. Si la ansiedad te acompañaba como sombra, te tocaba vivir con ella. Esa creencia era cómoda, porque justificaba no hacer nada. Pero la ciencia rompió ese mito hace décadas y cada año lo destroza más. Hoy sabemos, con imágenes de resonancia magnética funcional y estudios longitudinales, que el cerebro adulto sigue siendo plástico. No solo un poco. Mucho. Puedes cambiarlo a los 30, a los 50, a los 70, a los 90. Puedes engrosar la corteza prefrontal, la zona que te permite pausar antes de reaccionar, regular impulsos, planificar con calma, hasta hacerla más densa y eficiente. Puedes reducir la hiperactividad de la amígdala, esa alarma que antes saltaba por todo. Puedes fortalecer las conexiones entre la parte racional y la emocional, de modo que cuando sientas ira o miedo, la razón no se apague, sino que entre en escena como un copiloto sereno. ¿Cómo ocurre esto? Cada vez que eliges una respuesta diferente a la automática, estás creando una nueva vía neuronal. Al principio es débil, como un senderito en el bosque. Requiere esfuerzo consciente para caminar por él. Mientras tanto, la vieja autopista de la reacción impulsiva sigue siendo ancha, iluminada, tentadora. Pero cada vez que eliges el senderito nuevo, pausar, respirar, observar, responder en lugar de reaccionar, lo haces un poco más ancho. Lo haces más fácil de transitar. Y al mismo tiempo, la autopista vieja empieza a llenarse de maleza, a estrecharse, a perder tráfico. Con repetición suficiente, el senderito se convierte en carretera principal. La vieja autopista se convierte en camino olvidado. Esto no es teoría. Es biología medida. Estudios muestran que personas que practican meditación de atención plena durante 8 semanas ya tienen cambios medibles, mayor grosor en áreas de regulación emocional, menor reactividad amigdalar, mejor conectividad prefrontal. Músicos profesionales tienen áreas auditivas más desarrolladas. Taxistas de Londres, que memorizan miles de calles, tienen hipocampos más grandes. Y lo más revolucionario, no necesitas ser experto ni dedicar horas diarias. La plasticidad responde a la consistencia, no a la intensidad extrema. Repite una nueva forma de responder emocionalmente aunque sea torpemente al principio, y el cerebro empieza a tallar el nuevo camino. Aquí viene la parte que más esperanza da. Tu cerebro no distingue entre experiencia real y experiencia vívidamente imaginada. Cuando visualizas con detalle y emoción una situación difícil en la que respondes con calma, sientes el pecho expandirse, la respiración lenta, la voz firme. Estás activando casi las mismas redes neuronales que si realmente estuvieras viviendo esa situación. Estás entrenando el cerebro como si ya hubieras ganado esa batalla 1000 veces. Atletas de élite lo hacen desde hace décadas. Visualizan cada salto, cada golpe, cada carrera perfecta. Su cerebro desarrolla los patrones de éxito antes de que el cuerpo toque el terreno. Tú puedes hacer exactamente lo mismo con tus emociones. Visualiza la crítica llegando y tú respondiendo con curiosidad en lugar de defensa. Visualiza el rechazo y tú manteniendo la dignidad intacta. Visualiza la presión subiendo y tú respirando profundo, enfocándote en el siguiente paso útil. Cada repetición mental fortalece el nuevo cableado. Pero hay una advertencia importante: la neuroplasticidad no toma partido. Funciona igual para bien que para mal. Si repites rumiación, autocrítica, victimismo, ansiedad anticipatoria, estás entrenando tu cerebro para ser más reactivo, más frágil, más prisionero. Cada pensamiento negativo repetido cava surcos más profundos en la dirección equivocada. La mayoría de las personas está entrenando accidentalmente su cerebro para la debilidad emocional. Tú tienes la opción de entrenarlo intencionalmente para la fuerza. Y no necesitas esperar meses para ver resultados. Con práctica diaria consistente. En 2-3 semanas notas mayor conciencia de cuando empieza la reacción.
En 4, 6 semanas sientes que puedes pausar más fácilmente. En 8, 12 semanas los cambios se vuelven más automáticos. En 90 días o más, el nuevo patrón empieza a sentirse natural, como si siempre hubiera sido así. Esto es lo que separa a los que se quedan en la cárcel emocional de los que salen. Los primeros creen que su forma de sentir es fija. Los segundos entienden que es entrenable. Y deciden entrenar. Del secuestro que explicamos en el capítulo anterior pasamos ahora a esta verdad liberadora. Tu cerebro no está condenado a repetir el pasado. Está esperando que le des instrucciones nuevas. Está diseñado para adaptarse, para aprender, para transformarse. Entonces haz esta pequeña promesa contigo mismo ahora mismo. Voy a usar la neuroplasticidad a mi favor. Voy a repetir las respuestas que me hacen libre, aunque al principio cueste. Voy a visualizar la versión más fuerte de mí hasta que se vuelva real. Siente cómo esa promesa cae como una semilla en tierra fértil. Ya no eres víctima de un cerebro desactualizado. Eres el escultor de un cerebro actualizado. En el próximo capítulo construiremos los 4 pilares que sostendrán esa escultura. Pero por ahora, quédate con esto. Tu mente no es una cárcel eterna. Es un jardín. Y tú decides qué siembras, qué riegas y qué arrancas. Respira hondo. Siente el poder de saber que puedes cambiar. Porque sí puedes. Y ya empezaste. Capítulo 4. Los 4 pilares de la fortaleza emocional. Ahora que sabes que tu cerebro puede cambiar, que la neuroplasticidad es tu aliada y no tu enemiga, es momento de construir sobre terreno firme. No basta con entender el mecanismo o soñar con la libertad, hay que edificar. La fortaleza emocional no surge de un arrebato de motivación ni de leer un libro y sentirte inspirado por un rato. Surge de 4 pilares que deben crecer juntos, al mismo tiempo, como las patas de una mesa. Si uno falla, todo se tambalea. Estos pilares no son opcionales. No puedes elegir, solo desarrollo la conciencia y ya. Son interdependientes. Se refuerzan mutuamente. Cuando uno se fortalece, los otros crecen casi por inercia. Ignorarlos es como querer construir un rascacielos sobre arena movediza. Primer pilar, la conciencia emocional. La mayoría de las personas vive en piloto automático emocional. Sienten ira, pero no se dan cuenta hasta que ya gritaron. Sienten ansiedad, pero solo la notan cuando el pecho les duele y las manos tiemblan. Sienten tristeza, pero la disfrazan de cansancio hasta que se les escapa en lágrimas inesperadas. No es que no sientan, es que no se enteran a tiempo. La conciencia emocional es el radar interno. Es la capacidad de detectar la emoción cuando aún es una chispa, no cuando ya es un incendio. ¿Cómo se desarrolla? Entrenando la atención en las señales físicas. Cada emoción tiene una firma corporal única. La ira tensa la mandíbula, calienta las sienes, aprieta los puños, la ansiedad hace nudo en el estómago, acelera el corazón, encoge el pecho, el miedo cierra la garganta, enfría las manos, acelera la respiración superficial, la tristeza pesa en el centro del pecho, baja los hombros, ralentiza todo. Practica esto, varias veces al día, cierra los ojos por 30 segundos y escanea tu cuerpo de la cabeza a los pies. ¿Dónde hay tensión? ¿Dónde hay calor o frío? ¿Dónde sientes un vacío o una presión? Nombra lo que encuentres sin juzgarlo, aquí hay ira contenida, aquí hay ansiedad en el diafragma. Solo nómbralo. Al nombrarlo, ya lo estás sacando de la sombra. Ya no es un monstruo invisible, es un visitante que puedes observar. Con el tiempo, ese escaneo se vuelve automático. Empiezas a atrapar la emoción antes de que te atrape a ti. Ese es el primer acto de poder, verte sentir antes de actuar desde el sentimiento. Segundo pilar, la regulación emocional. Una vez que detectas la emoción a tiempo, viene el siguiente paso, influir en su intensidad y duración. No se trata de eliminarla, eso es imposible y dañino, sino de surfearla en lugar de ahogarte en ella. La herramienta más poderosa y accesible que tienes es el aliento. Tu respiración es el único puente directo entre tu mente consciente y tu sistema nervioso autónomo. Respira rápido y superficial, activas el modo simpático, alerta, estrés, lucha / huida. Respira lento,
profundo y por la nariz, activas el modo parasimpático, calma, recuperación, claridad. Práctica simple pero transformadora, la respiración 4-7-8. Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén el aire contando hasta 7. Exhala por la boca contando hasta 8, con un leve sonido de voz si quieres. Repite 4 ciclos. Hazlo cuando notes la chispa, justo al detectar tensión en la mandíbula, nudo en el estómago, calor en el pecho. En menos de 2 minutos puedes bajar el volumen de la emoción. No la borras, la reduces a un nivel donde puedes pensar con claridad. La regulación no es supresión. Suprimir es meter la emoción en una botella y agitarla, tarde o temprano explota más fuerte. Regular es dejar que fluya, pero con dirección. Sientes la ira, pero no la dejas salir como veneno. La sientes, la respiras, la canalizas hacia una respuesta útil. Tercer pilar, la resiliencia emocional. La resiliencia no es no sentir dolor. Es recuperarte rápido del dolor sin que te deje cicatrices permanentes. La mayoría permite que una crítica arruine el día, un rechazo sacuda la autoestima por semanas, un fracaso les haga dudar de su valor por meses. Eso no es resiliencia, es fragilidad disfrazada de ser sensible. La resiliencia se construye con una mentalidad de crecimiento aplicada a las emociones. En lugar de ¿por qué me pasa esto a mí?, pregunta, ¿qué me está enseñando esto? En lugar de esto prueba que no valgo nada, piensa, esto revela dónde puedo crecer. En lugar de nunca superaré este dolor, entiende, este dolor es temporal, mi capacidad de levantarme es permanente. Practica la etiqueta temporal. Cuando sientas una emoción difícil, dite en voz baja, esto es una ola. Viene, crece y se va. No soy la ola, soy el océano. Siente la emoción completamente, pero no te identifiques con ella. No eres una persona enojada, estás experimentando enojo. No eres un fracasado, estás atravesando un fracaso. Con cada recuperación rápida, tu sistema nervioso aprende, puedo sentir esto y seguir en pie. Ese aprendizaje se graba en la neuroplasticidad. Te vuelves más antifrágil, no solo resistes, te fortaleces con cada golpe. Cuarto pilar, la inteligencia emocional en las relaciones. Ningún ser humano es una isla emocional. Tus emociones interactúan con las de los demás constantemente. La inteligencia emocional relacional es la capacidad de leer el clima emocional de las personas a tu alrededor y responder de forma que construyas conexión en lugar de conflicto. Signos de bajo desarrollo. No notas cuando alguien está tenso hasta que explota, absorbes la ira ajena y te enojas tú también, te cierras cuando el otro está triste en lugar de abrirte, hablas desde tu emoción sin considerar la del otro. Signos de desarrollo. Detectas cambios sutiles, un suspiro, una mirada evasiva, un tono más cortante, mantienes tu regulación aunque el otro esté desregulado, usas empatía cognitiva, entiendo por qué te sientes así, y empatía afectiva, siento contigo ese dolor, sin perder tu centro, ajustas tu comunicación, firmeza cuando hace falta, suavidad cuando hace falta. Este pilar cierra el círculo porque las relaciones son el gimnasio más duro y más efectivo para entrenar los otros tres. Cada interacción es una oportunidad, practicar conciencia, regularte en tiempo real, recuperarte de un malentendido, leer al otro con precisión. Estos 4 pilares no se construyen uno después del otro. Se levantan simultáneamente. La conciencia te permite regular mejor. La regulación te da espacio para recuperarte rápido. La resiliencia te permite mantenerte abierto en las relaciones. Las relaciones te dan escenarios reales para practicar todo lo anterior. Del conocimiento de la plasticidad en el capítulo anterior pasamos ahora a esta estructura sólida. Ya no eres un observador pasivo de tu mente. Eres un constructor activo de tu fortaleza. Respira hondo ahora. Siente los 4 pilares dentro de ti empezando a tomar forma. Conciencia como base. Regulación como columnas. Resiliencia como techo. Relaciones como ventanas que dejan entrar luz. No son perfectos aún. No tienen que serlo. Solo tienen que empezar a crecer. Y crecerán con cada día que decidas entrenarlos. Estás construyendo algo real. Algo que nadie te puede quitar.
Algo que cambiará cómo vives, cómo amas, cómo enfrentas el mundo. Siente esa solidez naciendo. Porque ya no estás solo en la celda. Estás levantando las paredes de tu propio castillo. Capítulo 5. El condicionamiento diario para el dominio emocional. Ya tienes los 4 pilares erguidos en tu interior: la conciencia que detecta, la regulación que modera, la resiliencia que recupera y la inteligencia que conecta. Son la estructura. Ahora toca el entrenamiento diario, el trabajo repetitivo que convierte esa estructura en algo vivo, automático, inquebrantable. Porque la fortaleza emocional no se logra con un retiro de fin de semana ni con una ráfaga de motivación de 3 días. Se forja como el músculo, con repetición constante, progresiva, intencional. Igual que no te pones fuerte yendo al gimnasio una vez al mes, no te vuelves emocionalmente fuerte practicando cuando te acuerdas o cuando te sientes inspirado. Se trata de un protocolo diario que se convierte en hábito tan natural como lavarte los dientes. El secreto está en empezar antes de que el mundo te despierte del todo. Los primeros 60 minutos del día son sagrados porque tu mente aún está limpia, sin triggers acumulados. Ahí es donde se siembra el tono emocional de las próximas 16 horas. Si empiezas reactivo, el día entero lleva esa vibración. Si empiezas centrado, el día entero se mueve desde ese centro. Rutina matutina, octubre del 15 minutos, nada más. Respiración consciente antes de abrir los ojos. Quédate acostado. Coloca una mano en el abdomen. Inhala lento por la nariz contando 4, siente cómo se infla el vientre. Retén 2. Exhala por la boca contando 6. Repite 10 veces. Con cada exhalación suelta cualquier tensión que haya dormido contigo. Este simple acto activa el nervio vago, baja el cortisol basal y te devuelve el control del sistema nervioso antes de que el día lo robe. Intención emocional clara. Pregúntate en voz baja, o en silencio, ¿cómo quiero mostrarme hoy emocionalmente? No digas quiero estar bien. Sé específico. Hoy quiero responder con calma aunque me critiquen. Hoy quiero mantener la confianza aunque surjan dudas. Hoy quiero escuchar con empatía aunque me interrumpan. Di tu intención 3 veces, como un mantra. Luego visualízala, mírate en una situación difícil actuando exactamente así. Siente la calma en el pecho, la respiración estable, la voz firme. Tu cerebro empieza a grabar ese patrón antes de que ocurra. Escaneo corporal rápido. De pies a cabeza, nota cualquier tensión residual. ¿Mandíbula apretada? ¿Hombros subidos? ¿Estómago contraído? Respira directo hacia esa zona, como si el aire fuera luz que disuelve el nudo. Nombra la emoción si aparece. Aquí hay ansiedad por el día que viene. Nombrarla la reduce un 30 a 40% según estudios de etiquetado afectivo. Visualización de desafíos anticipados. Piensa en los momentos del día que podrían activarte: la reunión con ese colega difícil, la conversación pendiente con tu pareja, el tráfico, la presión de una entrega. No los evites en tu mente, enfréntalos. Visualízate respondiendo con los pilares: conciencia, siento la ira subiendo; regulación, respiro 4-7-8; resiliencia, esto es temporal, aprendo y sigo; inteligencia relacional, leo su frustración, respondo con empatía sin absorberla. Hazlo vívido: colores, sensaciones corporales, tono de voz. Repite 2-3 escenarios clave. Estás entrenando el cerebro como un atleta visualiza el partido perfecto. Durante el día, microprácticas de mantenimiento. Pon alarmas cada 2 horas, o cada vez que cambies de actividad. Solo 60 segundos. ¿Qué siento ahora mismo? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? ¿Me sirve esta emoción o me limita? ¿Necesito regularla, respirar, o solo observarla? Este check-in mantiene la corteza prefrontal activa y evita que la amígdala tome el control por acumulación. Es como resetear el sistema operativo antes de que se cuelgue. Cuando aparezca un trigger fuerte, crítica, rechazo, presión. Protocolo de pausa obligatoria. Detente. No respondas aún. 3 respiraciones profundas, inhala 4, exhala 6. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? ¿Qué respuesta alineada con mis valores y metas elijo ahora?
Esta pausa de octubre del 15 segundos es la diferencia entre reacción impulsiva y respuesta intencional. Con repetición se vuelve automática. Rutina nocturna, 10 minutos antes de dormir. Revisión emocional del día. Sin juzgar, recorre. ¿Qué me activó? ¿Cómo respondí? ¿Qué aprendí de mis patrones? ¿Qué haría diferente mañana? Escribe 3-5 líneas si quieres. Esto cierra ciclos emocionales y evita que queden residuos en el sistema nervioso. Liberación física. Si acumulas tensión, estiramientos suaves, ducha tibia, sacudidas corporales, como los animales después de un susto, o journaling de descarga, escribe todo lo que no dijiste y luego rómpelo. Cierre con gratitud. Nombra 3 cosas del día por las que estás agradecido. Incluye al menos una emocional: gracias por esa pausa que evitó una discusión, gracias por la resiliencia que mostré ante la crítica. La gratitud reorienta el foco del cerebro hacia lo positivo, reduce la actividad amigdalar y prepara un sueño reparador. Este protocolo completo requiere solo 20-30 minutos al día repartidos. No es mucho. Pero es consistente. Y la consistencia es lo que la neuroplasticidad ama. Resultados reales que puedes esperar. Semana 2. Mayor conciencia. Atrapas emociones antes de que escalen. Día 30. Pausas automáticas. La regulación se siente natural. Día 60-90. Respuestas nuevas empiezan a ser el default. La resiliencia crece visiblemente. Año 1. El dominio emocional se integra en tu identidad. No practicas calma, eres calmado. La mayoría abandona porque espera cambios mágicos en días. Pero el cambio real es lento, invisible al principio, como el músculo creciendo bajo la piel. No lo ves en el espejo día a día, pero un mes después el cuerpo es diferente. Lo mismo pasa aquí. Del levantamiento de los pilares en el capítulo anterior pasamos ahora al entrenamiento diario que los hace indestructibles. Ya no esperas a que la vida te entrene por accidente. Tú decides el programa. Tú eliges la repetición. Tú construyes la versión más fuerte de ti, minuto a minuto. Siente esa responsabilidad como poder, no como carga. Cada respiración consciente, cada pausa, cada visualización es un ladrillo más en tu fortaleza. Y esa fortaleza no se derrumba cuando llega la tormenta, se mantiene firme. Estás entrando en la fase donde el cambio deja de ser teoría y se vuelve rutina. Y las rutinas, cuando son intencionales, cambian vidas. Respira hondo ahora. Siente cómo este momento es ya parte del condicionamiento. Estás entrenando. Estás ganando. Y apenas comienza. Capítulo 6. Técnicas avanzadas de regulación emocional. Con el condicionamiento diario ya integrado en tu rutina como un latido constante, has creado el terreno fértil. Ahora es tiempo de afilar las herramientas que usan los que han llegado más lejos, las técnicas avanzadas. Estas no son respiraciones básicas ni chequeos simples. Son intervenciones precisas, casi quirúrgicas, que pueden cambiar el curso de una emoción en pleno vuelo, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor. Son las que separan al emocionalmente competente del emocionalmente élite. Primera técnica, el reencuadre emocional. La mayoría cree que las emociones nacen directamente de lo que pasa afuera. Error grave. Las emociones nacen de la interpretación que haces de lo que pasa afuera. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y sentir polos opuestos porque asignaron significados distintos. Ejemplo, alguien te critica duramente tu trabajo. Interpretación reactiva automática: me está atacando, no valgo nada, soy un fracaso. Ira, vergüenza, defensa explosiva o cierre total. Reencuadre posible: esto es información valiosa disfrazada de dureza. Me está mostrando dónde puedo mejorar y crecer. Curiosidad, gratitud, acción correctiva. El reencuadre no es positivismo tóxico ni negación. Es cuestionar la primera historia que tu amígdala te cuenta y elegir una narrativa más útil. Preguntas poderosas para activarlo en el momento. ¿Qué otra cosa podría significar esto? ¿Cómo lo interpretaría alguien que ya domina sus emociones? ¿Qué versión de esta historia me hace más fuerte en lugar de más débil? ¿Cómo me sirve este dolor si lo miro como entrenamiento? La más potente, el reencuadre de crecimiento.
En vez de ¿por qué me pasa esto a mí?, pregunta ¿cómo me está haciendo más fuerte esto? En vez de ver al crítico como enemigo, velo como maestro involuntario. En vez de ver el fracaso como prueba de incompetencia, velo como datos para la próxima versión mejor de ti. Cada reencuadre exitoso no solo calma la emoción actual, reescribe patrones neuronales. Con repetición, tu cerebro empieza a ofrecer interpretaciones empoderadoras de forma automática. Segunda técnica, el anclaje emocional. Esta es una de las favoritas de actores, atletas y oradores de élite. Consiste en condicionar tu cuerpo para acceder instantáneamente a un estado emocional deseado mediante un disparador físico. Elige un gesto simple y discreto, unir pulgar e índice, apretar ligeramente la muñeca, tocar un punto en tu antebrazo o incluso una palabra interna que digas en silencio. El proceso. Recuerda o recrea un momento en que te sentiste en tu pico de calma, confianza o fuerza. Revívelo con todos los sentidos. ¿Dónde estabas? ¿Qué veías? ¿Qué sentías en el cuerpo? ¿Qué postura tenías? Cuando la emoción esté en su intensidad máxima, activa el gesto físico con fuerza y manténlo 5-10 segundos mientras sientes la emoción al 100%. Repite esto 7-10 veces al día durante 2-3 semanas, siempre en momentos de emoción positiva alta. Con el tiempo, el gesto se convierte en un atajo neurológico, lo haces y el estado regresa casi instantáneamente. Úsalo en medio de una crisis, une dedos, calma instantánea. Toca muñeca, confianza surge. Es como tener un botón de reset emocional en tu bolsillo. Tercera técnica, la transmutación emocional. Aquí no luchas contra la emoción ni la reprimes. La usas como combustible. Toda emoción intensa lleva energía cruda, la clave es separar esa energía de su expresión destructiva y redirigirla hacia algo constructivo. Ejemplos prácticos. Ira, energía explosiva. Transmútala en determinación física, entrenamiento intenso o asertividad verbal clara, voy a decir lo que necesito sin gritar. Miedo, alerta hiperaguda. Transmútalo en preparación meticulosa, este miedo me dice que hay riesgo, voy a planificar cada paso. Frustración, pasión contenida. Transmútala en motivación extra, esta rabia por no avanzar me impulsa a trabajar más inteligente. Tristeza profunda, empatía y conexión. Transmútala en compasión hacia ti y hacia otros, este dolor me recuerda lo que realmente valoro. El proceso en 3 pasos. Nombra la emoción sin juicio, estoy furioso. Localiza su energía en el cuerpo, siento calor en el pecho y tensión en los brazos. Pregúntate, ¿cómo puedo usar esta energía para avanzar en lugar de destruirme o destruir a otros? La transmutación convierte al enemigo en aliado. Gastas la misma intensidad, pero en dirección útil. Cuarta técnica, la inoculación emocional. Como una vacuna, exponerte deliberadamente a versiones controladas y leves de tus triggers para construir inmunidad progresiva. Si te paraliza la crítica, empieza pidiendo feedback suave a personas de confianza. ¿Qué crees que podría mejorar en esto? Practica recibirlo con curiosidad. Gracias, eso me ayuda. Sube la intensidad gradualmente, feedback más directo, luego en grupo, luego en situaciones de alto riesgo. Si el rechazo te destroza, crea micro rechazos voluntarios, pide descuentos en tiendas, invita a alguien a salir sabiendo que puede decir no, publica algo vulnerable en redes. Cada no que manejas bien fortalece la resiliencia. La clave es sobrecarga progresiva, incómodo pero manejable, más intenso, extremo. Cada exposición exitosa reescribe el miedo en confianza. Tu sistema nervioso aprende, puedo sentir esto y no morir. Puedo manejarlo. Estas 4 técnicas avanzadas se apilan sobre tu rutina diaria del capítulo anterior. Cuando surge un trigger, reencuadras la historia. Anclas el estado deseado. Transmutas la energía. Usas la inoculación para prevenir la próxima vez. No son trucos aislados. Son un sistema que opera en paralelo, multiplicando el efecto. Del entrenamiento básico pasamos ahora a estas armas de precisión. Ya no solo sobrevives a las tormentas emocionales, las navegas con maestría. Siente cómo estas herramientas se sienten en tus manos, livianas pero letales contra la reactividad.
Úsalas. Repítelas. Hazlas tuyas. Porque el dominio no es suerte. Es técnica aplicada con disciplina. Estás entrando en territorio de élite. Y el camino se siente cada vez más firme bajo tus pies. Respira. Ancla. Transmuta. Inocúlate. Y sigue avanzando. Capítulo 7. Conquistando tus disparadores emocionales. Ya dominas la rutina diaria y las técnicas avanzadas que cortan la reactividad en seco. Pero hay un enemigo más sutil, más personal, que acecha en las sombras de tu historia, los disparadores emocionales. Esos botones invisibles que, cuando alguien o algo los presiona, te lanzan al mismo secuestro de siempre, aunque hayas entrenado durante meses. No son aleatorios. Fueron programados en ti, generalmente en la infancia o en momentos de alta vulnerabilidad, cuando sentiste impotencia, rechazo, humillación o abandono. Desde entonces, cualquier eco parecido, una palabra, un tono de voz, una mirada, un silencio, activa la alarma antigua. La mayoría pasa la vida entera siendo marioneta de esos disparadores sin saberlo. Se sorprenden de que siempre reaccionen igual ante la misma situación. Pero tú ya no vas a permitirlo. Vas a cazarlos, desarmarlos y convertirlos en aliados. Primer paso, identificarlos con precisión quirúrgica. No basta con decir me enojo fácil o me da miedo el rechazo. Hay que ser detective de tu propia mente. Lleva un diario de disparadores durante al menos 30 días. Cada vez que sientas una reacción emocional intensa, anota sin filtro. Situación exacta. ¿Qué pasó justo antes? Disparador preciso. ¿Qué palabra, gesto, silencio o contexto? Sensación física. ¿Dónde empezó el calor, el nudo, el frío? Emoción dominante, ira, miedo, vergüenza, tristeza. Comportamiento que siguió, grité, me callé, evadí, me defendí. Al cabo de unas semanas verás patrones. La mayoría tiene solo 7 categorías principales que explican el 80% de sus explosiones o congelamientos. Sentirse ignorado o invisible. Ser criticado o cuestionado en su competencia. Sentirse controlado o sin poder. Ser comparado desfavorablemente. Perder el respeto o la admiración de alguien importante. Ser rechazado o excluido. Recordar un abandono pasado. Una vez que los nombras, pierden misterio. Ya no son fantasmas, son cables que puedes cortar. Segundo paso, reprocesamiento del origen. Muchos disparadores nacen de memorias emocionales intensas donde te sentiste pequeño, indefenso o herido. El reprocesamiento consiste en volver a esa memoria desde tu yo adulto, con recursos que no tenías entonces. Hazlo así, mejor en un momento tranquilo, con terapeuta si la memoria es muy dolorosa. Recuerda la escena original sin entrar en ella del todo. Observa al niño o joven que eras desde afuera, como espectador. Trae a tu yo actual a la escena, el adulto fuerte, sabio, seguro que eres hoy. Dale al niño lo que necesitaba entonces, protección, consuelo, validación, no fue tu culpa, estás a salvo ahora, yo te cuido. Reescribe el final, en lugar de impotencia, ve al niño saliendo fortalecido, abrazado por tu versión adulta. Este ejercicio reescribe la memoria emocional. La amígdala deja de verla como amenaza actual porque el adulto ya intervino. Con repeticiones, el disparador pierde potencia. Tercer paso, ensayo mental de respuestas nuevas. La mayoría solo practica respuestas emocionales cuando ya está secuestrado, amígdala activa, prefrontal offline. Es como aprender a nadar en medio de un tsunami. En cambio, ensaya cuando estás calmado. Visualiza el disparador exacto, el tono sarcástico, el silencio prolongado, la crítica directa. Siente la primera oleada física, tensión, calor. Activa inmediatamente tus herramientas. Pausa, respiración 4-7-8, reencuadre, esto es información, no ataque, anclaje de calma. Ve tu respuesta ideal, voz firme pero serena, límites claros sin agresión, curiosidad genuina, ayúdame a entender qué te pasa. Repite la escena 5-10 veces al día durante semanas. Tu cerebro empieza a esperar esa nueva respuesta.
Cuando llegue el disparador real, el patrón ensayado sale primero. Cuarto paso, exposición controlada y progresiva. Evitar los disparadores los mantiene vivos. La exposición los domestica. Empieza con versiones leves. Si tu disparador es la crítica, pide feedback suave a alguien de confianza. Practica recibirlo con gracias, lo valoro y una pregunta curiosa, ¿qué te haría verlo mejor? Sube la intensidad, feedback más directo, luego en grupo, luego en situaciones de alto riesgo. Cada exposición exitosa enseña al sistema nervioso, puedo sentir esto y seguir regulado. La tolerancia crece. El disparador se vuelve ruido de fondo en lugar de sirena. Quinto paso, transformación del significado. El golpe final, cambia tu relación con los disparadores. En vez de verlos como enemigos que hay que eliminar, velos como oportunidades de oro para demostrar tu maestría. Cada vez que manejas uno bien, dite: esto es prueba de cuánto he crecido. Este disparador ya no me controla, yo lo controlo. Gracias por recordarme que soy más fuerte que mi programación antigua. Este giro de perspectiva convierte al dolor en combustible de identidad. Los disparadores dejan de ser amenazas y se vuelven medallas, cada uno domado es evidencia de tu libertad. Del entrenamiento diario y las técnicas avanzadas del capítulo anterior pasamos ahora a esta cirugía profunda, desmantelar los cables que aún te atan al pasado. Ya no reaccionas por inercia. Respondes por elección. Los disparadores que antes te gobernaban ahora te sirven de recordatorio, mira lo lejos que has llegado. Siente esa liberación. Cada disparador identificado, reprocesado, ensayado, expuesto y transformado es una cadena que cae. Estás recuperando piezas de ti que ni sabías que habías perdido. Respira hondo. Nombra uno de tus disparadores ahora mismo, en silencio. Sonríe levemente. Porque ya no es tu dueño. Tú eres el dueño de él. El camino sigue. Pero ya caminas sin cadenas invisibles. Y eso cambia todo. Capítulo 8. La fortaleza emocional bajo presión extrema. Hasta aquí has construido una base sólida: conciencia, regulación, resiliencia, inteligencia relacional, rutina diaria, técnicas avanzadas y la conquista de tus disparadores más profundos. Todo eso funciona maravillosamente cuando la vida es predecible, cuando los problemas son manejables y el estrés es moderado. Pero la verdadera prueba no llega en días tranquilos. Llega cuando todo se acelera, cuando las apuestas son altas, cuando el tiempo apremia, cuando la incertidumbre es total y cuando varios frentes se incendian al mismo tiempo. Ahí es donde la mayoría se quiebra. Y ahí es donde los que han entrenado de verdad brillan. La presión extrema no es solo mucho estrés. Tiene características específicas que están diseñadas por la biología para apagar tu corteza prefrontal y activar respuestas primitivas. Altas consecuencias, pérdida de trabajo, ruptura definitiva, salud en juego, tiempo limitado, decisiones en minutos u horas, incertidumbre máxima, no sabes qué pasará, múltiples estresores simultáneos, conflicto y deadline y rechazo y fatiga, recursos escasos, poco apoyo, poca información, poca energía. En esas condiciones, la amígdala toma el mando casi por completo. El pensamiento racional se reduce. La gente grita, congela, huye, toma decisiones impulsivas o se paraliza. Pero tú ya no eres la gente. Tú has entrenado para que tu sistema nervioso responda diferente bajo fuego. Primer principio: acondicionamiento prepresión. No esperes a que llegue la tormenta para practicar. Crea tormentas controladas antes. Ejemplos reales. Pon deadlines artificiales más cortos de lo necesario y practica mantener la calma mientras trabajas contrarreloj. Busca conversaciones difíciles con personas que sabes que te activan y entrena respuestas serenas. Simula escenarios de alto riesgo. Roleplay con un amigo donde te critiquen duramente, te rechacen o te pongan bajo presión social. Entrena en entornos incómodos: frío, ruido, hambre leve, fatiga. La idea es simple: haz que la presión real parezca rutina comparada con lo que ya has vivido en entrenamiento. Los Navy SLS entrenan en condiciones peores que el combate real para que el combate se sienta normal. Tú puedes aplicar el mismo principio emocionalmente. Segundo principio:
protocolos de respiración bajo presión. Tu respiración es lo primero que se descompone bajo estrés extremo. Se vuelve rápida, superficial, torácica. Eso envía señales de pánico al cerebro y amplifica todo. La solución más efectiva y probada, respiración en caja, box breathing. Inhala por nariz, 4 segundos. Retén, 4 segundos. Exhala por boca, 4 segundos. Retén, 4 segundos. Repite. Practícala hasta que sea automática. Luego úsala proactivamente, en cuanto detectes que la presión sube, corazón acelerado, mente acelerada, empieza el ciclo antes de que el sistema se desregule por completo. Mantendrá oxígeno en tu corteza prefrontal y activará el parasimpático incluso cuando todo grite emergencia. Tercer principio, gestión de la mentalidad bajo presión. Bajo estrés extremo, la mente genera automáticamente catástrofes, todo se va a derrumbar, voy a quedar en ridículo, nunca superaré esto. Esas historias crean más presión que la situación misma. La clave, enfócate solo en lo que puedes controlar. Técnica estrella, foco túnel. Reduce tu atención a un solo elemento esencial del momento presente. Ignora todo lo demás temporalmente. Ejemplos. En una presentación crítica, solo enfócate en conectar con la primera fila y entregar el mensaje clave. Bloquea pensamientos sobre consecuencias o juicios. En una crisis familiar, solo enfócate en la próxima acción útil. Primero escucho, luego pregunto, luego propongo. Pregúntate cada 30 segundos, ¿cuál es el siguiente paso concreto que puedo dar ahora? Ese enfoque estrecho mantiene la claridad cuando todo parece caos. Cuarto principio, canalización de la energía de presión. La presión genera arousal fisiológico intenso, corazón a 1000, adrenalina, tensión muscular. La mayoría lo interpreta como amenaza y entra en pánico. Los que dominan lo interpretan como preparación para rendimiento pico. Reetiqueta. Esto no es ansiedad, es activación para actuar. El pulso acelerado es energía disponible. La tensión muscular es fuerza lista para usarse. En lugar de intentar calmarte a toda costa, lo cual a veces empeora la sensación de lucha, canaliza esa energía hacia acción enfocada. Usa el arousal como combustible, habla con más intensidad, mueve con decisión, decide con rapidez. Con exposición repetida, tu sistema nervioso aprende a asociar presión con éxito en lugar de colapso. Quinto principio, protocolos de recuperación post-presión. Incluso si manejas la presión perfectamente, el cuerpo y la mente se agotan. Saltarte la recuperación te deja vulnerable para la siguiente ola. Protocolos obligatorios. Movimiento físico para descargar hormonas de estrés, caminata rápida, saltos, estiramientos intensos, respiración lenta para resetear el nervio vago, conexión social segura, hablar con alguien que te regule, no que te active más. Tiempo solo para integrar. ¿Qué aprendí? ¿Qué funcionó? ¿Qué ajusto? Sueño de calidad esa misma noche, nada de pantallas una hora antes. Del desmantelamiento de disparadores en el capítulo anterior pasamos ahora a esta forja bajo fuego extremo. Ya no solo manejas emociones cotidianas. Manejas las que romperían a casi cualquiera. Y lo haces con calma, claridad y fuerza. Siente esa confianza naciendo. Cuando llegue la presión máxima, no me rompo. Me elevo. Porque has entrenado para eso. Has respirado para eso. Has enfocado para eso. Has canalizado para eso. Y has recuperado para eso. La vida no deja de lanzar tormentas. Pero tú ya no eres una hoja arrastrada por el viento. Eres el árbol que se dobla sin quebrarse y sale más fuerte. Respira en caja ahora mismo. Siente cómo el control regresa incluso en este momento imaginario de presión. Estás listo. Más que listo. Estás forjado. Capítulo 9. Construyendo una resiliencia emocional inquebrantable. Has desmantelado los disparadores que te ataban al pasado, has entrenado respuestas nuevas hasta hacerlas automáticas, has navegado la presión extrema sin romperte. Ahora entramos en el corazón más profundo de la fortaleza, la resiliencia. No la resiliencia superficial de aguantar un poco más, sino la verdadera,
la que te permite recibir golpes que harían caer a cualquiera y levantarte no solo entero, sino más alto, más sabio, más vivo. La resiliencia no consiste en evitar el dolor emocional. Eso es imposible y sería empobrecedor. El dolor es parte de la vida, la pérdida, el rechazo, el fracaso, la traición, la decepción. Lo que separa a los frágiles de los resilients no es la cantidad de dolor que sienten, sino lo que hacen con ese dolor. Los frágiles lo convierten en sufrimiento crónico. Los resilients lo convierten en crecimiento acelerado. La primera clave está en distinguir dolor de sufrimiento. El dolor es la respuesta natural e inevitable, sientes el pinchazo cuando algo duele. Es temporal, biológico, honesto. El sufrimiento es la historia que construyes encima del dolor. Esto prueba que no valgo nada, nunca me recuperaré, el mundo siempre me va a fallar, soy un perdedor. Esa narrativa alarga el dolor, lo enquista, lo convierte en identidad. La resiliencia empieza cuando aprendes a sentir el dolor completamente, sin añadirle la narrativa tóxica. Permites que la tristeza te atraviese como una ola, pero no te identificas con la ola. Eres el océano. Sientes la decepción sin concluir, soy decepcionante. Sientes el rechazo sin decidir, soy rechazable para siempre. Sientes la rabia sin convertirla en rencor eterno. Técnica principal, protocolos de procesamiento emocional. Cuando llegue un golpe duro, no lo evites ni lo rumies sin fin. Crea un espacio intencional para procesarlo. Reserva octubre del 20 minutos en soledad, mejor al final del día. Siéntate o acuéstate. Cierra los ojos. Respira lento, invita la emoción a manifestarse, ven, tristeza. Ven, rabia. Ven, miedo. Muéstrame dónde estás, siente su ubicación física, pecho apretado, garganta cerrada, estómago revuelto. Respira hacia ahí sin intentar cambiarlo. Deja que la emoción se mueva, se expanda, se exprese, lágrimas, suspiros, temblores si aparecen. No la juzgues, cuando la intensidad baje, normalmente en 5-15 minutos, activa la parte racional. ¿Qué me está enseñando esto sobre mí, sobre los demás, sobre la vida? ¿Qué fortaleza reveló en mí al atravesarlo? ¿Qué valor mío se vio desafiado y ahora puedo defender mejor? ¿Qué puerta nueva se abre gracias a este cierre? Este procesamiento cierra el ciclo. Evita que la emoción quede atrapada en el sistema nervioso como residuo tóxico. Segunda técnica, condicionamiento antifrágil. La resiliencia común te devuelve al estado anterior después de la tormenta. La antifragilidad, concepto de Nassim Taleb, te hace más fuerte precisamente por la tormenta. Busca deliberadamente desafíos emocionales que te estiren sin romperte. Si temes el conflicto, inicia conversaciones difíciles con calma y límites claros. Si el fracaso te paraliza, toma riesgos calculados donde fallar sea posible pero no catastrófico. Si la crítica te derrumba, pide feedback honesto y practica recibirlo con curiosidad. Aplica sobrecarga progresiva. Empieza con dosis manejables, sube la intensidad a medida que tu capacidad crece. Cada desafío superado expande tu ventana de tolerancia emocional. Lo que antes te rompía ahora solo te pulsa. Tercera técnica, fortalecimiento de identidad a través de la adversidad. La mayoría permite que las dificultades erosionen su sentido del yo. Fallé, soy un fracaso. Me rechazaron, soy indeseable. Los resilients usan la adversidad para reforzar su identidad. Cada vez que eliges actuar con integridad bajo presión, grabas, soy alguien que mantiene sus valores cuando duele. Cada vez que persistes a pesar del desánimo, grabas, soy alguien que no se rinde cuando es duro. Cada vez que respondes con compasión aunque estés herido, grabas, soy alguien que da lo mejor incluso cuando recibe lo peor. En vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, pregunta. ¿Cómo está revelando esto quién soy realmente? ¿Cómo me está moldeando hacia la persona que quiero ser? La adversidad deja de ser amenaza a tu identidad y se convierte en confirmación de ella. Cuarta técnica, arquitectura de sistemas de apoyo. La resiliencia no es solo individual. Es relacional. Construye conscientemente una red que te sostenga en diferentes dimensiones. Personas prácticas, que te ayuden con soluciones concretas cuando estás abrumado. Personas emocionales,
Que te escuchen sin juzgar cuando necesitas desahogarte, personas sabias, que te den perspectiva cuando estás perdido en la narrativa, personas inspiradoras, que te recuerden tu fuerza cuando la olvidas. Y lo más poderoso, sé tú también soporte para otros. Ayudar a alguien en su dolor refuerza tu propia capacidad de manejar el tuyo. Crea un ciclo virtuoso de resiliencia compartida. De la conquista de disparadores en el capítulo anterior pasamos ahora a esta resiliencia que no solo resiste, sino que prospera en la dificultad. Ya no temes las tormentas. Las usas como combustible. Cada golpe que recibes y procesas te deja más grande, no más pequeño. Siente esa transformación interna. El dolor ya no te define. El sufrimiento ya no te atrapa. La adversidad ya no te rompe. Te reconstruye. Estás entrando en una versión de ti que no se quiebra fácilmente, porque ha aprendido a doblarse sin romperse y a volver más fuerte cada vez. Respira profundo. Siente el océano dentro de ti, vasto, profundo, capaz de absorber cualquier ola sin dejar de ser océano. La resiliencia inquebrantable no es un don. Es una práctica diaria. Y tú ya la estás practicando. El camino continúa. Más fuerte. Más sabio. Más libre. Capítulo 10. Dominando las dinámicas emocionales en las relaciones. Has construido una fortaleza interna sólida, conciencia afilada, regulación precisa, resiliencia que convierte golpes en crecimiento, disparadores neutralizados. Pero la verdadera prueba de todo ese trabajo no ocurre cuando estás solo, respirando en calma o visualizando escenarios perfectos. Ocurre cuando entras en contacto con otros seres humanos, especialmente aquellos que te importan, que te conocen bien, que saben exactamente dónde pulsar para desestabilizarte. Las relaciones son el campo de batalla definitivo. Ahí tu dominio emocional se pone a prueba en tiempo real, con emociones ajenas que chocan contra las tuyas como olas contra rocas. Las emociones son contagiosas. Existe un fenómeno neurológico llamado contagio emocional. Las neuronas espejo en tu cerebro copian automáticamente las expresiones faciales, el tono de voz, la postura y la energía de las personas a tu alrededor. Si alguien entra furioso a la habitación, tu sistema nervioso empieza a preparar una respuesta de ira aunque el enojo no tenga nada que ver contigo. Si tu pareja está ansiosa, puedes empezar a sentir un nudo en el estómago sin razón aparente. Si un amigo está deprimido, tu energía puede bajar sin que notes cómo ocurrió. La mayoría vive este contagio de forma inconsciente y lo paga caro, se enreda en discusiones ajenas, absorbe estrés que no le pertenece, se deja arrastrar por el caos emocional de los demás. Tú ya no vas a permitirlo. Vas a convertirte en el que regula, no en el que se desregula. Primer principio, límites emocionales conscientes. Un límite emocional no es una pared fría que te aísla. Es un filtro inteligente que te permite conectar profundamente sin perder tu centro. Significa sentir empatía por el enojo de alguien sin volverte enojado tú, escuchar la ansiedad de otro sin que tu propio sistema nervioso entre en pánico, acompañar la tristeza ajena sin hundirte en ella. ¿Cómo se construye? Practica la diferenciación, mantente emocionalmente conectado, pero separado. Cuando notes que la emoción del otro empieza a filtrarse en ti, haz una pausa interna. Respira 3 veces profundo. Nombra lo que sientes. Estoy notando que su ira está activando mi ira. Recuerda, esta emoción es de ella. La mía es diferente. Elige conscientemente cuánto vas a absorber y cuánto vas a reflejar de vuelta como calma. Con práctica, desarrollas una especie de escudo permeable. Dejas pasar la comprensión y el cariño, pero bloqueas la reactividad contagiosa. Segundo principio, modelado de regulación emocional. Cuando alguien está desregulado, gritando, llorando, cerrándose, manipulando, tienes 2 caminos. Igualar su desregulación, gritas tú también, te cierras, te defiendes. Esto escala el caos, mantener tu regulación y ofrecer un modelo de calma. Esto desescala. Tu sistema nervioso regulado actúa como un imán para sistemas desregulados. Tu respiración lenta influye en la de ellos. Tu postura relajada relaja sus músculos tensos. Tu voz firme pero suave transmite seguridad. No es magia, es biología, los sistemas nerviosos se regulan mutuamente. Clave, autenticidad y regulación.
No finjas calma si estás hirviendo por dentro, primero regúlate tú, respiración, anclaje, reencuadre rápido. Luego habla desde ese lugar centrado. Ejemplo, tu pareja llega furiosa por algo del trabajo. En vez de defenderte o contraatacar, dices con voz calmada: veo que estás muy molesto. Respira conmigo un segundo. Cuéntame qué pasó. Tu calma no niega su emoción, la contiene. Y al contenerla, le das espacio para volver a regularse. Tercer principio: respuestas emocionales estratégicas. No existe una sola forma correcta de responder emocionalmente. Lo que funciona con una persona puede empeorar las cosas con otra. La maestría relacional es adaptar tu estado emocional al contexto y a la persona específica. Observa y experimenta. Algunas personas responden mejor a firmeza directa, les da seguridad; otras se cierran con confrontación y necesitan suavidad y validación primero. Hay quienes necesitan espacio cuando están enojados, otros necesitan cercanía inmediata. Pregúntate en cada interacción: ¿qué necesita esta persona ahora para bajar su reactividad? ¿Qué estado emocional mío va a generar el mejor resultado para ambos? No es manipulación. Es inteligencia emocional aplicada. Usas tu rango emocional como instrumento para crear conexión y resolución. Cuarto principio: transformación del conflicto a través del dominio emocional. La mayoría ve el conflicto como algo que hay que evitar: no quiero pelear, o ganar, tengo que tener razón. Tú lo ves como oportunidad de profundizar la relación. Técnica poderosa: Aikido emocional. En Aikido marcial no bloqueas la fuerza del oponente, la rediriges. Haz lo mismo con la emoción. Alguien te dice en tono agresivo: nunca me escuchas. En vez de defenderte: si te escucho, o contraatacar: tú tampoco me escuchas a mí, ¿rediriges? Suena como que te sientes muy poco escuchado y eso duele mucho. Quiero entender mejor. ¿Qué es lo que sientes que no estoy captando? Reconoces la emoción sin aceptar culpa. Rediriges la energía de ataque hacia explicación. Creas espacio para conexión en lugar de guerra. Este enfoque transforma casi cualquier conflicto: curiosidad genuina en vez de defensa, empatía en vez de contraataque, foco en necesidades subyacentes en vez de posiciones superficiales. Del capítulo anterior, donde fortaleciste tu resiliencia individual, pasamos ahora a esta maestría relacional. Tu fortaleza ya no es solo para ti. Se expande hacia los demás. Te conviertes en el ancla en medio de la tormenta ajena. En el que mantiene la calma cuando todos la pierden. En el que transforma roces en puentes. Siente esa expansión. Ya no temes las emociones de los demás. Las abrazas con límites sanos, las modelas con regulación, las navegas con estrategia, las transformas con sabiduría. Estás entrando en una dimensión donde tu dominio emocional no solo te libera a ti, libera también a quienes te rodean. Respira hondo. Imagina una conversación difícil que tienes pendiente. Visualízate respondiendo desde este lugar: centrado, empático, estratégico, transformador. Siente la paz que eso genera, no solo en ti, sino en el espacio entre ambos. El viaje sigue. Pero ahora ya no caminas solo. Llevas contigo la capacidad de elevar a todos los que tocas. Y eso es poder verdadero.